Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Nosotros continuamos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida y ya estamos en la sede de la Academia de Mérida. La Academia de Mérida funciona en la Casa de los Antiguos Gobernadores, que a decir verdad es un título que no se ha confirmado ciertamente. Lo que sí se ha confirmado es que alguna vez algún gobernador vivió en esta casa o al menos despachó en esta casa. Esta casa estuvo muy vinculada a alguna familia de la ciudad hasta que fue adquirida por el gobierno del entonces gobernador, el doctor Jesús Rondón Ucete, y efectuó, como lo hizo con otras casas del centro de la ciudad de Mérida, como de otras partes del estado, las recuperó para darle el justo valor al centro histórico de nuestra Mérida tan querida. Y en efecto es una casa que se mantiene en perfectas condiciones y que recuerda a uno aquellas casas coloniales donde quizás crecimos, donde quizás jugamos en nuestra época de niños. Aquí funciona la Academia de Mérida y estamos con el presidente de la Academia de Mérida, el profesor Luis Sandia. ¿Por qué hemos venido a la Academia de Mérida? Porque nos parece que es un espacio muy interesante que hace aportes ciertamente importantes a la ciudad, al estado y a la región. Luis, gracias por recibirnos aquí en la sede de la Academia de Mérida. Estamos muy complacidos con tenerte acá, agradecidos por la invitación y poder compartir con todos tus seguidores y con todo tu público de tantos años en tu trajinar periodístico acá en la región, así que muy agradecido por la oportunidad. Luis, cuando Jesús Rondón Ucete precisamente creó la academia, yo en aquel momento pensé que era una de las ideas notables para una ciudad, para un estado y para una región, porque se convertía inmediatamente en el centro generador de conocimientos, en el centro del debate, pero fundamentalmente, y como bien dicen los universitarios, de un debate no ideologizado, de un debate libre, de un debate democrático, de un debate independiente, que es el que ciertamente permite la generación del conocimiento, que es lo que precisamente hace la academia. Creo que ese objetivo se ha cumplido a plenitud. Sí, totalmente. La academia ha seguido pues cumpliendo eso que está establecido en su ley y en sus reglamentos, de ser un espacio que no es solamente físico, sino es un espacio de tiempo, es un espacio social, es un espacio público también, en el cual manejamos tanto las áreas de las ciencias físicas, matemáticas, naturales, químicas, de la salud y la tecnología, y los aspectos sociales, humanos, el arte y la cultura. Es decir, que es una academia transdisciplinaria, lo cual le da una particularidad muy especial, porque muy pocas academias en el mundo tienen este concepto. Y luego es una academia también regional, ¿no?, que aborda de manera integral todos estos elementos y que permite ese espacio, como lo decíamos antes, para generar conocimiento, para debatir de manera libre, para, sin ideología, pero cada uno con su propia ideología, claro, porque es imposible. Pero digo, sin ideología que le coloque y que le coloque un freno al debate. No, todo lo contrario. Digamos, procuramos que este sea un escenario de libertades, un escenario donde de la mejor manera se construya, y siempre inspirados, yo creo, con el bien común, con hacer el bien, con construir, con, no debatir para destruir o acabar, sino todo lo contrario, para buscar incluso hasta de las cenizas qué se puede hacer. Y eso lo ha venido haciendo la academia a lo largo de sus ya 32 años. Vamos a cumplir este 12 de octubre 33 años de funciones, y esta relación que he tenido la oportunidad de tener y de construir desde mi ingreso acá, pues ha sido sumamente satisfactoria. Para mí, yo siempre lo he visto como un oasis en mi actividad semanal. Los miércoles en la tarde de nuestras sesiones son un espacio de crecimiento, son un espacio de ampliación de miras,
de enriquecimiento que nos permite a todos, a los médicos, a los geógrafos, como en mi caso, a los ingenieros en las distintas áreas, ampliar esos conocimientos y sensibilizarnos, o sea, darnos cuenta que de repente tenemos cierta afinidad también con la poesía o con la literatura, con cosas que a lo mejor algunos no estábamos tan acostumbrados o tan relacionados, y ahora pues encontramos ese gusto, ese placer, porque el conocimiento y el quehacer humano es eso, es multidimensional y polifacético. La historia del debate, la historia de debates de la academia, ¿pudiera estar ligada a la historia de Mérida en estos últimos 32 años? Es imposible que esté separada, porque lo que hacemos en la academia es el reflejo de lo que nosotros somos como sociedad. Entonces, aquellos temas álgidos que nos preocupan o que nos han preocupado a los merideños y a los académicos a lo largo de estos 32 años, pues también han estado en la mesa de nuestras salas de sesiones, pero no solo, porque nuestra actividad académica no se restringe a las sesiones ordinarias o las sesiones solemnes, sino a nuestro trabajo diario, por ejemplo, en materia de publicaciones, en materia de seminarios y en el apoyo a otras actividades e iniciativas que incluso no salen directamente de la academia, sino que nos unimos con otras instituciones u organizaciones para darle empuje necesario a aspectos que nosotros consideramos nos atañen. Entonces reiteramos que la naturaleza de la Academia de Mérida es el de ser una instancia para el debate libre, para el debate democrático, para el debate que no tiene una ideología institucional, para el debate generador de conocimiento, para el debate pertinente en la historia, pertinente en los temas, con el único objetivo de construir y de no destruir. Esa sería en generalidad la línea, la naturaleza de la Academia de Mérida. Me parece que está muy bien definido como lo has hecho. Quizás la calificación de un debate constructivo, libre, es perfectamente aplicable a lo que hacemos. Por supuesto que no siempre todo se logra. Por supuesto que no estamos total y absolutamente satisfechos con todo lo que hacemos. A veces tenemos limitaciones, posibilidades, a veces el propio escenario para el cual nosotros pensamos que estamos construyendo y que estamos aportando, a lo mejor no nos hace caso. Y no hablamos no solamente de quienes puedan tomar decisiones, sino en la propia desarrollo de la ciencia, en la propia preocupación que tenemos por las distintas decisiones que a nivel del propio desarrollo. Pero no es una decisión de la academia. No es decisión, pero a uno sí le gustaría que de repente muchos de los aspectos que aquí se discuten llegaran no solamente a los oídos, sino a las tomas de decisiones de quienes manejan esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, para eso siempre estamos abiertos y hemos sido ese entorno que no hemos limitado a ninguna corriente de pensamiento. Intentamos, esto es una institución pública, esta es una institución que depende de la estructura organizativa de la gobernación del Estado Mérida. Por tanto, pues, como tal, somos un ente también de consulta por parte de las autoridades. Podríamos serlo, porque eso está en nuestras funciones y estamos abiertos para ello, y siempre que ha sido requerido, allí nosotros hemos estado. ¿Han sido requeridos? No muchas veces, no tanto como quisiéramos, pero yo creo que hemos logrado mantener un cierto nivel de respeto y un cierto nivel de relaciones, de armonía, que son las necesarias para construir siempre la sociedad que queremos y que deseamos. Recientemente hubo un ejercicio democrático, técnico, que me llamó la atención, y eso se podía emular con el caso de la academia. Y es el ejercicio que se hizo en la Basílica Menor Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción. ¿Cuál fue el ejercicio? El permitir la participación de todos los sectores involucrados en arquitectura, en patrimonio,
en iglesia, para que participaran. Se reunieron en los espacios, ciertamente, de la Casa de los Antiguos Gobernadores, donde también funciona la Academia de Mérida, y desde allí debatieron para ponerse de acuerdo, pero de manera colegiada, y tomar decisiones colegiadas. El gobierno de la Iglesia Católica, el gobierno de Mérida, el gobierno de la universidad, y poder entonces estructurar planes, un plan común, incluyente, inclusivo, en beneficio de un bien común, la Basílica Menor, y se logró. Esto lo digo porque eso mismo se puede emular con la Academia de Mérida y con las propuestas que la Academia desarrolla todos los miércoles en la tarde, que se publican permanentemente y cuyos debates se pueden seguir por YouTube, de manera que sería muy interesante incorporar a la academia en los procesos de toma de decisiones, sobre todo de las grandes decisiones que tienen que ver con el Estado y con sus ciudadanos. Sí, y precisamente en ese ejercicio del que tú hablas, pues participaron allí de manera, digamos, protagónica académicos, miembros de nuestra academia. En efecto, yo creo que eso es el ideal del funcionamiento de una sociedad: entendernos, hacer sinergia, colaborar, y siempre en un marco de respeto, en un marco de construcción, como decíamos, de construcción de ese beneficio colectivo, que yo creo que siempre es tan necesario y que a nosotros nos compromete ese interés por aportar en materia de ambiente, en materia de desarrollo, en materia de la ciudad, en el desarrollo de las ciencias humanas, en la literatura, en el arte, en recordar a los personajes que, como lo decíamos hace poco en uno de los homenajes que hacíamos más recientemente al doctor Gabaldón, es mostrarle también a las generaciones nuevas que es posible, a partir de grandes dificultades, dejar una impronta de cosas buenas para la humanidad. Y eso es lo que significa también, no es solamente recordar el personaje y agradecerle a él, sino difundir entre quienes no conocen o no han escuchado esas historias de vida, que es posible a pesar de las dificultades que siempre tenemos, ahora y antes las hemos tenido, aquí y más allá de nuestras fronteras siempre se tienen dificultades, pero superarlas para motivarse en dejar un legado que sirva para el desarrollo de la sociedad. Complementando lo que acabas de señalar, debo preguntar, aunque me lo has dicho en diversas formas, pero puntualizar, ¿qué debate en la academia y quién lleva la agenda de debates para hacerla pertinente al proceso histórico de desarrollo de la ciudad? Bueno, la autoridad máxima de la academia, de acuerdo a nuestros estatutos, es la asamblea de la academia. Entonces, la asamblea de la academia, que está integrada por todos sus miembros, que son individuos de número, son 24 individuos de número, y los miembros correspondientes estadales somos los que integramos la academia. Te digo aparte, además de estas dos categorías, también tenemos miembros de honor, miembros correspondientes nacionales y miembros correspondientes extranjeros. Estos tres últimos no forman parte de la asamblea, sí pueden asistir, pero la asamblea está conformada básicamente por individuos de número y miembros correspondientes estadales, que son los que pueden también luego ocupar sillones como individuos de número. Entonces, en el seno de esa asamblea, que procuramos hacerla por lo menos 3 veces al año, se establece la programación anual. Allí se aprueba cuáles son los temas que vamos a abordar a lo largo del año, a proposición de cada uno de los miembros que allí están, o a solicitudes también de distintas fuerzas vivas de la ciudad. Por ejemplo, requerimos a veces o planteamientos, aquí llegan de repente de alguna universidad, de las otras universidades distintas a la propia Universidad de los Andes. Por ejemplo, hemos tenido homenaje a los aniversarios de la Universidad Libertador, la Experimental Libertador. Hemos tenido también homenajes a otras instituciones distintas a la universidad, que nos llegan a solicitudes de personas que ven que este es un espacio, ¿verdad?, propicio para hacer ese tipo de eventos. Entonces, bueno, se discute en la asamblea.
La última asamblea que tuvimos fue a principios de febrero, creo que fue el 6 de febrero. Luego vamos a tener una próxima asamblea a principios de junio y allí vamos a completar las programaciones. Entonces, bueno, son distintos temas del arte, de la cultura, del ambiente, de la economía, y allí se establece un coordinador de la sesión y normalmente un orador o un ponente, y bueno, digamos que nos paseamos por sesiones solemnes, por sesiones ordinarias que pueden ser tipo seminario, tipo foro o conversatorios como el que tuvimos ayer, por ejemplo, sobre la huella del agua, justamente en el marco del Día Mundial del Agua que se celebra este próximo sábado 22 de marzo. Entonces tuvimos ayer, miércoles, conmemorando ese día, un tema específico de la huella del agua. ¿Cuál es el impacto social que ha tenido la Academia de Mérida en estos 32 años, fundada el 12 de octubre, hace 32 años? ¿Y cuál ha sido ese impacto? ¿Se puede cuantificar más que cualificar el impacto? Bueno, primero, por esta academia han pasado grandes personalidades de Mérida a lo largo de los años. Muchos de ellos pues han fallecido. Del primer grupo de individuos en número, por ejemplo, solamente tenemos al doctor Solórzano, Rafael Solórzano, que fue de paso el primer presidente de esta academia, sí, Monseñor Baltasar Porras. Teníamos también al doctor Aguirre P., que falleció hace poco. Pero aquí hemos tenido, bueno, Mario Spinetti Berti, que fue una gran figura de Mérida. El doctor William Lobo Quintero, también una gran personalidad. Entonces ese trabajo, y luego se ha ido dejando pues obra escrita también, ¿no? Aquí hubo unos aportes muy importantes de estudios sobre la sostenibilidad de Mérida, las visiones, hay toda una bibliografía, toda una serie de documentos que han reflejado esa preocupación por Mérida y ese aporte. Y luego yo creo que siempre la academia ha cumplido con ese espacio de ser un escenario donde la gente viene a debatir de manera libre, donde no se le cierra la puerta a nadie, todo el mundo puede sentarse, todo el mundo además puede participar, y donde pues interactuamos, porque hay una diferencia un poco entre lo que es, digamos, este objetivo de la academia, que es difundir y hacer conocer y ampliar el conocimiento científico, a el propio desarrollo del conocimiento científico, que un científico lo hace de repente en un laboratorio, sin contacto con su entorno. Entonces ese científico tan especializado no encuentra en la academia su mejor espacio, porque aquí hay que tener cierta capacidad de poder salir del laboratorio y del artículo científico y de tus rankings como académico para poder transmitir ese conocimiento a un colectivo que lo necesita y al que le va a hacer, digamos, un bien, ¿no? Entonces, ese es, digamos, ese papel, esa transición entre la ciencia clásica, el desarrollo científico y la posibilidad de ponerlo cercano a la gente. Y generar impacto. Y generar impacto en lo social, por supuesto. Lo genera. Yo creo que sí, esperamos que así sea, y una de las cosas es que la academia, después de 32 años, sigue activa, sigue vigente, sigue permanentemente superada. Hoy a mediodía mi esposa me refería, por ejemplo, las cosas que hicimos nosotros durante la pandemia. O sea, mantuvimos una actividad en cuanto se pudo y mantuvimos viva nuestra permanente actividad de sesiones y de reflexiones, incluso de publicaciones. Hay un libro valiosísimo que viene muy a tono estos días, como es el libro sobre José Gregorio Hernández, que se publicó en plena pandemia y que está allí en nuestro blog de la academia, y que realza la figura de José Gregorio Hernández, biografía de la ejemplaridad, donde se aborda pues distintos temas. Bueno, allí hubo varios autores, estuvo Wilber Contreras, Fortunato González, el doctor Mariano Navas,
Carlos Guillermo Cárdenas, todos hicieron un aporte de distintas facetas de la vida de José Gregorio Hernández desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista del desarrollo científico, el aporte, por ejemplo, del doctor Ricardo Contreras, está allá, o sea, el científico, el médico, el docente universitario, el filósofo, el artista. Allí están Las aristas. todas esas aristas y están allá. Entonces, esos aportes, y no nos sentimos como que es el aporte de la Academia de Mérida. Nosotros sentimos que nuestro trabajo en la Academia es el aporte de Mérida, porque nosotros como Academia estamos ligados a lo que es Mérida. Y la Academia es Academia de Mérida porque Mérida ha sido lo que ha sido desde que vinieron los jesuitas. Y hay una valoración a nivel nacional por las restantes academias y no academias sobre la labor de la Academia de Mérida. Hay siempre, bueno, al punto que el evento de ayer, nosotros esta actividad del Día Mundial del Agua lo hacemos conjuntamente con la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. En mayo vamos a firmar un convenio que nosotros lo tenemos aprobado en nuestra asamblea desde hace ya 2 años, pero la Academia de la Ingeniería del Hábitat lo aprobó el año pasado. Está prevista ya una fecha del 12 de mayo, donde estaremos en Caracas para firmar ese convenio de colaboración, de relaciones. Nosotros tenemos un convenio, por ejemplo, con la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, ya firmado hace 2 años. Nuestros académicos forman parte de estas academias nacionales y hay una gran valoración y respeto porque es una de las academias, podríamos decirlo, no solamente de las academias regionales, que las hay, en el Zulia hay academias, en el Táchira también, de la historia o de la economía o de la historia también en el Zulia, pero esta es la única academia integral y la valoración que hace es que una de las academias nacionales más activas en cuanto a su permanente sesión y su apertura también a la sociedad y al entorno. Qué bueno. Luis Sandia es el presidente de la Academia de Mérida. En esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida, vamos a los compromisos comerciales y a la vuelta seguimos con más. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Seguimos conversando con el profesor Luis Sandia, quien es presidente de la Academia de Mérida, pero también es director del CIDIAT. Y cuando yo le dije CIDIAT, yo recordé inmediatamente el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras. Así fue hace 60 años. Pero me explicaba el profesor Luis que, mire, hubo un momento en los años 90 cuando comenzó a entrar en boga temas adicionales a las aguas y a las tierras, sino que básicamente ya era un tema ambiental que tuvo también una transformación, el CIDIAT. ¿Cuál es el nombre entonces del CIDIAT, profesor? Bueno, es ahora el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial. Mantuvo sus siglas y el reconocimiento de lo que ha sido, porque entendemos que el CIDIAT es una marca de reconocimiento a nivel interamericano. Entonces, en los años 90, como te comentaba, cuando en el marco de ese boom de lo ambiental, la conferencia de Río del año 92, ¿no? la cumbre de la Tierra, en la que se imponía el nuevo concepto, los principios del desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, entonces el CIDIAT pues no le fue difícil, digamos, hacer esa transformación apenas de nombre, porque ya desde sus orígenes había comenzado a trabajar el tema de la gestión del agua y de los suelos de manera integral, asociándolo a la gente, asociándolo a la cultura y a la economía. Una de las fortalezas académicas de nuestra ciudad y de nuestro estado, la más importante es indiscutiblemente la Universidad de los Andes, bien aquella que presuntamente se fundó el 29 de marzo de 1785, o bien aquella otra que teóricamente se fundó
por el rey chiquito en aquella ley, en aquella ordenanza, en aquella norma del 21 de septiembre de 1810, con una primera acción de la Junta Pro Defensa de los Derechos de Fernando VII, cualquiera. Pero la Universidad de los Andes es la referencia académica de esta parte del país, es la referencia académica del país y es una de las referencias académicas de Latinoamérica. Pero luego el CIDIAT ha ocupado un rol fundamental, porque bien el CIDIAT pudo haber estado en Mérida, como bien el CIDIAT pudo haber estado en Porto Alegre o en Córdoba o en cualquier ciudad de América Latina. Seguramente el impulso que le proporcionó el doctor Pedro Rincón Gutiérrez a la universidad, pero a los estudios forestales, pues coadyuva al tema de la creación de la Escuela de Ingeniería Forestal y Ambiental, posteriormente, a razón seguramente de lo mismo, y crea el CIDIAT, crea como una referencia académica a nivel latinoamericano. Sí, en efecto, el CIDIAT, como tú lo has dicho, ha podido hoy estar en cualquier país de América Latina, especialmente Argentina y Brasil, que fueron los gobiernos que más interesaron, aparte del de Venezuela, en traer este proyecto, que es un proyecto interamericano, digamos que no nace en el seno de la Organización de Estados Americanos, la OEA, quien ya venía desde los años 50 desarrollando un programa de capacitación para profesionales del sector público de los gobiernos de toda América Latina, especialmente asociados al manejo integral de los recursos hidráulicos y de los suelos. Entonces, ese programa contenía, pues, primero, pues, unos objetivos, una filosofía y una serie de profesores que se iban contratando en distintas universidades, tanto de América Latina como de los Estados Unidos, para hacer esa capacitación a esos profesionales de esos ministerios de obras públicas, todo lo que tenía que ver con el desarrollo. Y el programa fue tan bueno que a principios de los años 60 ellos piensan entonces transformar ese programa a una institución, es decir, en vez de que fuera un programa que se dirigía desde Washington con una partida presupuestaria y una logística que ellos iban organizando con cada uno de los gobiernos regionales, darle un carácter institucional a ese proyecto. Y entonces ya surge desde los principios de los años 60 esa posibilidad. Y es cuando la propia Universidad de los Andes, y especialmente el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, se entera de ese proyecto y empieza incluso a enviar a profesores de la Facultad de Ingeniería a capacitarse en estos temas. Y entonces surgen varios profesores que van, por ejemplo, a la Universidad de Utah, donde los temas del riego, el drenaje y el manejo del agua se trabajaban con gran experticia y conocimiento. Entonces allí, por ejemplo, se forma el profesor Germán Uzcategui, briseño. Germán Uzcategui, que fue el primer director nacional del CIDIAT, era profesor de la Facultad de Ingeniería y fue enviado por el doctor Pedro Rincón Gutiérrez a formarse en aquella universidad junto a otros profesores que de esta universidad, y entonces presenta el proyecto el doctor Pedro Rincón Gutiérrez junto con el gobierno de Venezuela para que ese proyecto de institucionalización se viniera a Mérida. Con todo el apoyo de la Organización de Estados Americanos, claro, y de los Estados miembros. Con todo el apoyo de los estados de la organización, claro, y por supuesto con aportes de los Estados miembros, donde Venezuela era uno de los países que más aportaba también. ¿Qué quedó de eso? Bueno, de eso, la idea de ese proyecto interamericano, la OEA contrata a la Universidad de Utah para que le dé el carácter institucional al CIDIAT, y los primeros profesores del CIDIAT fueron profesores que vinieron de la Universidad de Utah. Incluso Burs Anderson fue uno de los primeros directores del CIDIAT, era un profesor de la Universidad de Utah, norteamericano, fue director del CIDIAT durante los primeros 5 años del 65 al año 70, porque el CIDIAT se funda o empieza sus labores el 30 de junio de 1965, luego de que se firmara el famoso decreto que le da origen al CIDIAT, que se firma en febrero de ese mismo año en Washington. Entonces,
Luego de esos primeros 5 años, ya el CIDIAT pasa como a depender en gran medida del gobierno venezolano, y su presupuesto entonces entra por vía del Ministerio de Agricultura y Cría, en aquel momento el Ministerio de Obras Públicas, perdón. Allí ya estaba Gabaldón y Coplanar y todo eso. Entonces, bueno, el CIDIAT se convirtió a partir de eso como en la pequeña universidad que fortalecía las capacidades técnicas y profesionales de todos los profesionales de los ministerios. Con un altísimo nivel. Pero, por supuesto, pero de todos los gobiernos de América Latina que mandaban a sus profesionales por cursos de 3 meses o cursos más breves y venían a Mérida. ¿Y quiénes vinieron a Mérida como profesores? Bueno, egresados de la Universidad de Utah. Entonces vino el doctor Grassi, de Argentina, pero que había estudiado en los Estados Unidos, vino al CIDIAT, vinieron distintos profesores de Haití, como por ejemplo el doctor de Haití. Tuvimos a un profesor que estuvo por muchos años como director del programa interamericano, ¿no? Esa cooperación culminó. Esa cooperación culminó hasta en 1995, o sea, estuvo por 30 años, ¿no? Quien fue justamente el coordinador, el doctor Grassi coordinó gran parte de ese programa. ¿Qué sostenía el programa? Bueno, la invitación, la posibilidad de que vinieran muchos profesionales de todos los países, de Chile, de Argentina hasta México, pasaban por acá becados a esta... Después de 1995, ¿cuál es la ruta del CIDIAT? Bueno, después de 1995 ya el CIDIAT venía, digamos, con sus presupuestos dentro del ministerio, de lo que era el Ministerio del Ambiente, y luego funcionó con muchos convenios, con varios convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, con el cual creamos un programa de estudios de nuestro más reciente programa de maestría en gestión de recursos naturales y ambiente. También tuvimos un convenio muy fuerte con la GTZ, en la que algunos de nosotros incluso tuvimos oportunidad de ir a Alemania a hacer nuestros estudios especializados. Digamos, se abrió ese mundo también de Alemania, varios de los profesores del CIDIAT, y yo fui uno que tuve la oportunidad también de ir a hacer mi doctorado en Alemania. Y así hemos venido trabajando con distintos organismos. El caso del profesor que te hablaba, el doctor Roger Amicial, el doctor haitiano que estuvo con nosotros por 25 años y a quien le tenemos que agradecer mucho la visualización de la integración del CIDIAT. Aunque él era egresado de Utah y con una experticia y conocimiento en el tema específico de recursos hidráulicos, de recursos hídricos, tenía la visualización de la integración del agua a el concepto de la integralidad de lo ambiental, y él fue uno de los que más, digamos, aportó en ese conocimiento de ampliación de nuestra acción de trabajo, que fuera más allá del aspecto específico de la ingeniería en el agua y el riego y el suelo, sino que lo viéramos más también a los aspectos sociales. Y por eso, por ejemplo, también se amplió la cantidad de profesionales que empezamos a ingresar también en el CIDIAT. O sea, yo, por ejemplo, soy geógrafo. Entonces, la geografía como una ciencia de integración le daba grandes aportes a el trabajo que venían haciendo distintos ingenieros especializados en el suelo, en el agua y en el drenaje. ¿Y en la actualidad? En la actualidad el CIDIAT ha seguido trabajando en esos temas. Digamos, el CIDIAT es reconocido ya no solamente en Venezuela, sino sigue manteniéndose esa visualización en América Latina, y eso está escrito pues también en nuestra misión y visión institucional de seguir manteniéndonos como un centro de referencia en materia de gestión ambiental, con una visión de lo físico natural, lo social, lo cultural, lo económico, lo humano, y para poder facilitar o mejorar, ampliar lo que son la toma de decisiones en la gestión del desarrollo de proyectos de cualquier naturaleza. Una ciudad, una carretera, un aeropuerto, un desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, en todas las áreas, y seguimos manteniéndonos en esa vía. Qué bien.
60 años cumple el CIDIAT el próximo mes de junio, en una labor que pudiéramos observarla como en dos grandes etapas, desde su fundación en 1965 hasta 1995 y a partir de allí hasta nuestros días. Esto nos permite indiscutiblemente hablar de un centro interamericano con una importancia capital desde el punto de vista académico y pragmático. No solamente es la teoría, no solamente es teorizar, sino la praxis de lo que allí se aprende se aplica. Y se aplica para la formación de profesionales en estas áreas ambientales tan importantes el día de hoy. Compromisos comerciales y a la vuelta, parte final de este interesantísimo programa con Luis Sandia, presidente de la Academia de Mérida, director del CIDIAT. La Academia de Mérida cumplirá el 12 de octubre 33 años de haber sido fundada. El CIDIAT cumplirá este mes de junio 60 años de haber sido creado. Buenos días. Seguimos en esta mañana, parte final de esta interesante conversación con el profesor Luis Sandia. Luis, ¿hacia dónde va la Academia de Mérida? ¿Cuáles son los derroteros de la Academia? ¿Qué se plantea la Asamblea, que es la máxima instancia de la Asamblea de la Academia, que plantea como los pasos a seguir? ¿Por qué? Porque ha venido teniendo saltos importantes. Para mí un salto importante es la transmisión de las sesiones. Eso es un salto importante. Aunque para cualquiera que tenga un teléfono le pueda parecer fácil, es un salto importante. Sí. El democratizar la discusión, democratizar el debate y dar a conocer lo que se debate en la academia, que no es ningún misterio ni nada místico, sino que son aportes importantes a la historia de la ciudad, al crecimiento y al desarrollo de la ciudad. Pero además de eso, se han hecho más pertinentes la temática, o sea, más real, más apegada con la realidad nacional y la realidad local. Aquí se debaten temas bien importantes y bien interesantes, sin dejar de reconocer a los grandes personajes, sin dejar de reconocer el animismo como actividad fundamental de la ciudad y de los ciudadanos, sin dejar de reconocer muchas cosas, se siguen debatiendo. Ahora, hacia el futuro, ¿a dónde apunta la academia para que se siga manteniendo? Porque usted dijo algo muy cierto hace un momento, se lo agarré así y lo anoté aquí, y usted dijo, mire, para nosotros es bien importante el ser pertinentes, para nosotros es bien importante estar apegados con la historia, nuestra razón de ser es la historia, debatir lo que es la historia de la manera más transparente posible. Entonces, ¿el futuro cuál es? Bueno, yo creo que hay algo que es importante y que nosotros lo hemos estudiado mucho, tanto mi formación en el CIDIAT y en el análisis de las instituciones. Y lo hemos aplicado también y creo que aplica también para la Academia de Mérida. Hay un aspecto importante que cuando uno analiza las instituciones es que las instituciones puedan tener algo que se llama la sostenibilidad institucional. Okay. Y esa sostenibilidad institucional está fundamentada sobre todo en tres patas. Es una mesa de tres patas. Una de las patas fundamentales de cualquier institución es lo que se llama el proyecto institucional, la razón de ser. La academia tiene un proyecto institucional. Es absolutamente vigente, es absolutamente pertinente, es necesario. Entonces, la razón de ser de la academia está plenamente justificada. Pero hay muchos proyectos, muchas iniciativas institucionales que pueden tener una muy buena naturaleza, muy buenos propósitos, objetivos y misiones, pero que no lo pueden analizar porque una mesa no se sostiene normalmente con una sola pata. Hay una pata muy importante, que es la capacidad institucional para desenvolver su trabajo a fin de hacer posible ese proyecto institucional. Entonces, ¿qué necesita la academia para hacer posible su proyecto institucional? Necesita académicos, porque las instituciones sin personas, sin quienes asistan, sin quienes den ideas, sin quienes participen, es una entelequia. Es decir,
las instituciones se caen. Esa es una de las grandes preocupaciones que yo también me planteo siempre. No podemos dejar nosotros caer el espíritu de compromiso que requiere la academia. Una muestra del compromiso es hacernos presentes, es estar aquí, es venir, es incorporarnos a la academia, porque este es un trabajo básicamente ad honorem. Este es un trabajo en el que el beneficio y el pago que nosotros tenemos es la satisfacción del deber cumplido, es la posibilidad de ser servidores, de servir. Y eso es lo más gratificante que nosotros tenemos acá, porque nosotros como académicos, ¿verdad?, no estamos en una estructura o en una nómina. A nosotros nadie nos paga por venir acá, pero en muchos casos a veces pagamos por estar acá, en el sentido que tenemos que cubrir nuestros gastos personales, gasolina y todo para estar acá. ¿Por qué? Porque lo sentimos como un gran deber. Entonces necesitamos, por un lado, ese equipo humano, ese talento humano, esa conformación de individuos que están comprometidos con ese proyecto institucional y que lo quieran hacer posible. Y la tercera parte. Pero además de eso, no solamente hacemos posible la academia solamente con miembros, sino también necesitamos presupuesto, necesitamos instalaciones, dónde, el cómo, puede transmitir el equipamiento. Y eso lo hemos tenido a lo largo de los años, y afortunadamente también lo tenemos nuestro presupuesto a nivel, digamos, institucional. Estamos agradecidos también por ese acompañamiento. Se ha reconocido el lugar que tiene la academia, y eso nos permite funcionar con una estructura organizativa y una nómina de secretario ejecutivo, de secretarias y de equipamiento. Así como un reconocimiento al presupuestario. Mire, su deber se ha cumplido. Hay un presupuesto que permite el funcionamiento de la academia. ¿Hay un reconocimiento institucional a la academia? Bueno, yo creo que el hecho de que se nos valore en el sentido de mantener ese acompañamiento institucional es como que una indirectamente. No es ni siquiera indirecto, Jorge. Yo creo que directamente hay un tácito reconocimiento a lo que es la academia y un valor. La academia es importante. Insisto en esto, porque sigue siendo tácito, sigue siendo desconocido. O sea, sí, el sujeto tácito, uno supone que está ahí, pero presuntamente está ahí. Yo creo que, mira, creo que a veces uno puede decir, a lo mejor no nos escuchan, pero sí nos escuchan en ciertas cosas. Claro que sí. Y cuando tenemos las oportunidades de hablar y discutir por ejemplo, con el gobernador, secretario general de gobierno, siempre hay una comunicación, digamos, fluida, amistosa y de respeto, que eso se lo agradecemos muchísimo. Y lo que me gusta bastante es, en base a este tema, es que ese reconocimiento parte del respeto de la academia y de los académicos por los temas que se debate. Aquí no se viene a destruir, aquí se viene a construir, a proponer, a ser positivistas en el debate diario y permanente, en el debate semanal. Y creo que eso debe ser bien visto. Las verdades son positivas, las verdades no son negativas, las verdades no son críticas, son verdades. Y la verdad científica es una verdad comprobada, además. Y aquí se debate sobre las verdades comprobadas. Lo intentamos hacer, ese es nuestro compromiso. Pero nos faltaba una pata. Pero ya son 4. No, todavía estamos en la segunda. Personas, presupuesto. Eso perfecto. Es lo que le da la capacidad de ejecución del proyecto. Listo. Y la tercera es muy importante, y a veces las instituciones y las corporaciones, tanto comerciales o institucionales, le dan poco crédito a esto, pero es la credibilidad y es la transparencia. Pero eso te lo da las personas que lo integran. Claro. Y nuestro contacto con nuestro entorno. Porque podemos tener instituciones que tengan muy claros, muy precisos sus proyectos institucionales y sus capacidades para ejecutarlo, pero poca conexión con su entorno. Son desconocidas, la gente no sabe. Hay una caja negra que está allí. Y a veces pareciera que la academia es eso, ¿sabes? Lo habíamos pensado. Pero a veces yo pienso que si uno se atrevería a hacer una encuesta en la calle, se pudiera llevar esa sorpresa. ¿Qué es la academia? La gente no sabe.
no, allá se reúnen y hablan, una cosa así como a puerta cerrada, uno no Uno sabe qué mismo, es. yo mismo, antes de formar parte de esta academia, pensaba que era un espacio solamente para un círculo muy exclusivo de profesionales y de académicos, de personas con unas trayectorias muy largas, que en efecto así son, pero que donde estaba cerrado para la participación, y no ha sido así. Yo creo que progresivamente nosotros hemos ido dando ese salto en el sentido de abrir con amplitud nuestros espacios para que la gente se sienta cómoda. Y bueno, y cuando la gente le pregunte, ojalá que quisiéramos, ayer por ejemplo tuvimos una profesora que apreciamos muchísimo, pero cuando vino a la sesión, fue la gobernación del estado, no sabía dónde estaba la Academia de Mérida. Entonces todavía nos pasa mucho eso, que en esa parte quizás tenemos que seguir trabajando. Estamos haciendo grandes esfuerzos, pero usted pone en YouTube Academia de Mérida y va a encontrar, sobre todo dentro de poco, en menos de 3 semanas, menos de un mes, vamos a tener una página web actualizada con todo lo que hacemos la academia, porque ahora tenemos un blog, pero una página web oficial que estaba desactualizada. Yo mismo no aparezco en la página web, pero eso tiene un costo pero hemos hecho el esfuerzo, y a partir de en las próximas 3 semanas estaremos ya dando el anuncio oficial de nuestra página web para que usted directamente en Google no solamente va a ver la página que estaba actualizada desde hace 2017 o 18, sino va a poder ver lo que está haciendo la academia, lo que va a hacer. Y hoy en Instagram, por ejemplo, algo que a lo mejor al principio alguien lo veía como algo muy frívolo, ¿no? Salir en Instagram. Bueno, nosotros hacemos nuestras sesiones y a nosotros mismos, a mí mismo me sirve un poco para poder disfrutar cosas que en el sitio a veces las pierdo, porque estoy atento de lo que está pasando allí, y de repente alguna discusión pues uno la pierde. Entonces volver a verlo en la tarde, en la noche o el fin de semana, lo que se discutió siempre va a estar cercano a la gente, y eso nos hace más transparentes, más cercanos, y para que los merideños cada vez reconozcamos este aporte. Una academia que no solamente se quiere quedar en Mérida, sino que sea una academia regional, una academia con presencia también en las localidades. ¿Complacido sin estar satisfecho? Yo estoy muy complacido, y yo diría algo más, agradecido con la oportunidad que he tenido de estar acá, con quienes en algún momento pensaron que yo podía estar acá. ¿Cómo es eso? ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, estamos acá, y me ha tocado esta responsabilidad que nunca me imaginé, de ser presidente, que los académicos pensaran en mí. Y bueno, yo con mucho compromiso he asumido, con mucho respeto, y sobre todo valorando mucho la opinión de todos los académicos que tienen mucho que aportar. ¿Hay mucha confrontación entre los académicos? No, esto es una familia. Diferencias tiene que haber en todo entorno. Claro, pero me dices a mí que soy de una familia de 12 hermanos. Entonces hemos aprendido a 12 hermanos, sereños, todos en la casa en SEA. Todos caben en la casa en SEA, sí. Aunque en algunos momentos siempre lo pensamos, y a mí me pasó, no debería existir, somos muchos, vamos a ver a quién sacamos. Me quedaba muy triste porque no podía sacar a nadie de mis hermanos al final. Cuando no cabíamos cuando no cabíamos en los carros. ¿Se reúnen? Sí, claro que los sí. Estamos distribuidos por todas partes del mundo, vamos a decirlo ya. Pero sí nos reunimos, y nuestro chat diario es una de las cosas más activas que tenemos todos los días, un chiste o fotos, anécdotas. Si usted ha vivido con una familia de 12 hermanos, donde hay de todos puntos de vista, pareceres, discusiones, debates, para poder aparecer, etcétera, claro. Imagínense en la academia. Sí, no, pero ha sido muy fácil. Los académicos realmente, yo creo que los que participan, los que se han integrado a la academia, han comprendido la dimensión de lo que de esto se trata. A diferencia de muchos cuerpos colegiados donde hay confrontaciones, donde hay intereses, aquí tenemos que decirlos. Han habido sus momentos, afortunadamente no me ha tocado a mí en lo personal vivirlo, pero sí han habido, por supuesto, momentos álgidos en la historia de la academia, como toda naturaleza, pero nosotros digamos, no es una cosa mía, sino que
todos estamos poniendo lo mejor de nosotros para que la vida de esta academia siga y poder pensar en eso. Es decir, ya mantenernos es un gran proyecto, seguir haciendo la academia, seguir ampliándonos y seguir cumpliendo lo que es su objetivo y su misión institucional. Qué bueno, gracias Luis. De verdad que una interesante conversación, sabrosa conversación con Luis Andia. ¿Por qué es interesante? Porque es que la academia es interesante. El mundo académico es un mundo que, aunque parezca lo contrario, es un mundo que está muy apegado a la realidad. La gente dice, no, los académicos están en otra historia. No, están en el estudio permanente y constante de la realidad. Eso le permite que sus aportes sean muy pertinentes. Y aquí se hacen aportes muy pertinentes. No solamente es lo estrictamente teórico, también hay mucho pragmatismo que se aplica. Y todo lo que aquí se ha desarrollado es aplicable. Ojalá las instituciones reconocieran ciertamente la labor que aquí se desarrolla desde el punto de vista científico, generador de conocimiento, etcétera, que insisto por tercera vez, es la consecuencia de un debate sumamente libre, sumamente democrático, que en paz se logra desarrollar y que permite haberse sostenido por 32 años. Y de igual manera, vamos a estar muy atentos, Luis, con el programa de los 60 años del CIDIAT. Allí usted nos va a llamar y nosotros vamos a acudir al CIDIAT para conocer y dar a conocer ese programa de esa institución tan importante como lo es el CIDIAT. Y a ustedes muchísimas gracias por la atención. Que tengan un feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.